En 1945 volvió a abrirse el Museo de la Ciencia de South Kensington, que había permanecido cerrado durante gran parte de la guerra, y vi, por primera vez, la gigantesca tabla periódica que allí se exhibía. La propia tabla, que ocupaba toda una pared en lo alto de las escaleras, era una vitrina de madera oscura con 90 y pico cubículos. Y en cada uno estaba grabado el nombre, la masa atómica y el símbolo químico de su elemento. Y en cada cubículo había una muestra del propio elemento, de todos los elementos, cuando menos, que se habían obtenido de forma pura y podían exhibirse de manera segura. Le habían puesto el rótulo de la clasificación periódica de los elementos según Mendeleev. Lo primero que vi fueron los metales, docenas de metales en todas las formas posibles, varillas, terrones, cubos, alambres, láminas, discos, cristales. Casi todos eran grises o plateados y algunos mostraban indicios de azul o rosa. Algunos poseían una superficie bruñida que brillaba con un tenue amarillo, y luego andaban los vivos colores del cobre y el oro. En la esquina superior derecha estaban los no metales, el azufre, con sus espectaculares cristales amarillos, y los cristales rojos y translúcidos del selenio, el fósforo parecido a la cera de abeja de color pálido, que permanecía sumergido en agua, y el carbono, en forma de diminutos diamantes y de reluciente grafito negro. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te van las cosas? ¿Cómo le van las cosas a la gente que quieres? Los heraldos negros. Así se titula este poema que acabamos de escuchar, Los heraldos negros, de César Vallejo. Es ese poema, el poema que mi amiga Dulce, cubana, nacida en Santiago de Cuba hace 75 años y fallecida en La Habana el 5 de abril, hace apenas unos días. Este poema era el que ella me leía y al que ella me hacía referencia cuando la vida le daba un golpe muy duro, o cuando el golpe o el recuerdo de ese golpe tan duro le volvía una y otra vez, como fue la muerte de su hijo Jorge, a mi edad, o sea, de mi edad, que
bueno, en aquella época, hace ya 16 años, todavía éramos Jorge y yo muy jóvenes, su único hijo. Bueno, Dulce se sentía mal una semana antes de morir, fue al hospital y urgentemente le tuvieron que quitar un gran tumor en el colon. No había buen pronóstico, pero podría haber vivido un tiempo. Al menos nos hubiera dado tiempo a algunos amigos a salir corriendo, a verla. Yo ya lo tenía todo listo para ir a mitad de abril, a mitad de mayo, que me dure, ¿no? Que me dure hasta que pueda verla. Ya. Pero bueno, una semana después de la operación murió por una trombosis pulmonar. Estábamos los amigos acopiando bolsas de colostomía, ya que en La Habana, al menos en ese hospital, no había ninguna. Pero lo que tampoco hay es heparina, y parece ser que la falta de heparina, que es la que evita la formación de trombos, sobre todo después de una cirugía, pues ha causado su muerte. Hoy vamos a hablar de ciencia y de conocimiento, de descubrimientos de personas como Mendeleev y como Madame Curie. Sobre todo como Madame Curie, porque como ella muchos se dejaron la vida por descubrir cosas que hoy nos ayudan a vivir mejor. Las bolsas de colostomía existen, la quimio existe, la heparina existe. Ya se han descubierto, ya se han sintetizado, ya se han fabricado, pero no están en todos los sitios. Cuba se muere de hambre, como lo hace Venezuela y países como Congo, en donde vivo. Pero en Cuba y en Venezuela se habla español, y en este podcast se habla español. También se habla castellano en este podcast, pero a mí me gusta decir que se habla español. Sobre todo, me gusta decirlo cuando algunos de los que dicen que hablan castellano lo hacen para no tener que decir que hablan español. Algunos, claro, algunos, por supuesto. Así que los dos idiomas son lo mismo, pero para mí, a mí me gusta más decir que hablo español. Como le ocurre a los amigos latinoamericanos. De hecho, el idioma español tiene más que ver con Latinoamérica que con España. Es más de ellos que nuestro. Más de 500 millones de personas del lado de América hablan español y apenas 50 millones lo hacemos del otro lado. El español es el conjunto de maneras distintas de hablar el castellano original. Por eso, para mí, el idioma es el español. Mi amiga Dulce se ha muerto porque su gobierno no tiene dinero para dar de comer y curar a su gente. Tampoco permite hacerlo a la iniciativa privada. Luego, desde ese romanticismo viejo, inculto, inamovible y por ello inculto, decimos que en Cuba la educación y la sanidad son gratis y creemos que estamos diciendo algo que nos hace importantes, ¿no? Y bueno, es que usar la palabra gratis para referirnos a la educación y a la sanidad, tanto en Cuba como en España, es un insulto zafio. No es gratis. Nada es gratis. No es gratis porque no es gratis vivir en la miseria para que te subvencione miserablemente la vida. Parece que Colombia va por ese camino, se están cargando los seguros privados de salud en pos de una sanidad gratis, o sea, igualando a todo el mundo por lo bajo, en vez de intentar igualar a todo el mundo por la mitad o por arriba, ¿no? Así que cuidado, amigos colombianos, que la palabra gratis, que nos embelesa, lo hace como las sirenas hicieron con Ulises. Así que mucho cuidado, por supuesto, que necesitamos una sanidad, pero no que lleve el título de gratis, sino que sea universal y que sea de calidad. Querida Dulce, nunca había hablado nada relacionado con política o algo que se le asemejase a la política en este podcast, pero tú mereces el que se sepa lo que te ha llevado demasiado pronto a la muerte.
Seguimos con el episodio. Como seguramente has pensado, y has hecho bien, estamos de nuevo en el tío tungsteno. Ya sabes, las memorias químicas de la niñez de Sachs. Ese libro que debería ser obligatorio en las escuelas de secundaria, a mi parecer. Un libro para apreciar la química como ciencia romántica, pero como ciencia sobre todo, para conocer la vida de esos químicos que escudriñaron los componentes que conforman nuestro universo, ¿no? Al menos el planeta Tierra, y que fueron más allá en su ansia por comprender y llegaron a observar sus partes más pequeñas, sus moléculas, sus átomos. Los estudiosos del misterio, observando lo que podría parecer materia muerta, pero que no lo es, nada está muerto. A nivel atómico, por ejemplo, de un trozo de madera o de un trozo de hierro, los electrones orbitan alrededor de su núcleo y los elementos se enlazan unos con otros para formar otros distintos, con características, por supuesto, distintas. Estos químicos y físicos hacían poesía con sus investigaciones. Observaban, descubrían, hipotetizaban y anotaban. Anotaban tanto que escribían libros en donde reflexionaban sobre la naturaleza de los elementos. Y hablaban de sus vidas, y hablaban de lo que les había costado. Hoy la química es otra cosa, como el resto de las ciencias. La ciencia se ha despojado del alma de quienes la practican, y salvo excepciones, la ciencia solo se muestra a través de publicaciones científicas, siguiendo el paradigma científico, pero con pocas aproximaciones a los relatos subjetivos de antes. Como ingeniero químico tengo que decir que más allá de las pocas prácticas que realicé en los laboratorios de la facultad, nunca supe, y sigo sin saberlo, qué textura tienen o qué color tienen la mayoría de los elementos químicos que componen la tabla periódica. Me pregunto si esto es porque nunca tuve interés en saberlo o porque me crié en un pueblo lejos de las grandes exposiciones científicas que se suelen hacer en las grandes ciudades, o porque me tocó vivir una época de la ciencia con menos entusiasmo en mostrarla que la época en la que vivió Sachs. Igual hay un poco de todo en todo esto. En el episodio de hoy vamos a entrar en el jardín de Mendeleev y en el de Madame Curie. Por supuesto, usaremos como lectura y referencia 2 de los muchos capítulos que contiene el libro Tío Tungsteno. Comenzamos, por tanto, como ya hemos hecho, por la parte del ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, nacido el 27 de enero de 1934 en Tobolsk y fallecido el 20 de enero de 1907 en San Petersburgo, con el texto, justo con el texto con el que hemos arrancado el episodio. Sachs continúa describiendo lo maravilloso de los colores, texturas y aplicaciones de los diferentes elementos de la tabla periódica. Nos habla en esa parte del libro de cómo estos elementos se encuentran ordenados en la misma, o sea, en la tabla, y el porqué de ese orden. Igual ahora nos parece normal, algo así como una cosa dada, ¿no? Nacimos y ya estaba la tabla ahí, enfrente nuestra, parece que siempre llevaba ahí, dibujada. Se nos ha dado la tabla periódica y esto es lo que siempre ha habido. Pero ya sabemos que no es así. Pues es algo parecido como cuando pensamos que la democracia es algo por defecto, a lo que tenemos derecho como humanos y que está ahí y siempre estará, o la salud y sus cuidados, ¿verdad? O cualquier otra cosa que hayamos conseguido con esfuerzo.
Evidentemente la tabla periódica está ahí y seguramente siempre estará y siempre estuvo, pero no desvelada, no de la manera en la que la conocemos. Al menos no está ahí desde que el mundo es mundo, de la manera en la que la conocemos. No hubo que crearla, montar el puzzle con una lógica y conocimientos apabullantes. Además es una tabla que aumenta de tamaño de vez en cuando conforme se conocen más elementos. Pero, ¿cuál es ese orden? ¿Por qué tiene la tabla ese orden? Sachs nos cuenta que en el siglo XIX se reivindicaban muchos elementos nuevos. Los científicos querían descubrir elementos nuevos y tener el honor de añadirlos a la tabla periódica, muy seguramente con su propio nombre. Sabían que era algo que perduraría para siempre si lo conseguían, pero la mayoría de los casos era de falsa identidad o elementos provenientes de mezclas de otros elementos y no colaba. Un ejemplo fácil de ver es el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño, por eso el bronce no es un elemento de la tabla periódica. Antes de que Mendeleev crease la tabla, una de las creaciones, por otro lado, humanas más bellas del mundo, pienso yo, si es que uno tiene la capacidad todavía de maravillarse del mundo, pues antes de esto los diferentes elementos químicos que se conocían estaban agrupados en familias, porque tenían propiedades parecidas. Estas familias eran y son las columnas verticales que conocemos en la tabla, los alcalinos, los alcalinotérreos, a la izquierda, los gases nobles o inertes, a la derecha del todo, y el resto de los elementos en 4 grupos intermedios en medio de la tabla. Sachs, de pequeño, se preguntaba cosas que jamás me he preguntado yo frente a la tabla periódica. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, en el grupo 6, en donde está el azufre, el selenio y el teluro, que se asemejan en que echan mucha peste o mucho mal olor, porque en ese grupo, el primero de todos de ese grupo, resulta que es el oxígeno, que no tiene nada que ver con ellos, ni siquiera con ese hedor, ¿no? Con ese olor. Y bueno, y es que el término valencia no aparecía en los libros de Sachs todavía, que eran estos libros de la época victoriana. Y Mendeleev fue uno de los primeros en apropiarse del término, precisamente del término valencia, que conocemos y estudiamos hoy, ¿verdad? Y usarlo para clasificar los elementos. ¿Y qué es la valencia? Pues la valencia es el número de electrones que le faltan o que debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía y sentirse, pues, digamos, más estable. Estos electrones son los que este elemento químico pone a disposición, pues, para establecer un enlace con otro elemento y formar, pues, otro elemento distinto. El oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro no se parecen en nada al agua, que es precisamente la unión entre oxígeno y agua, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero como todo en ciencia, las aproximaciones a la realidad pues se van mejorando, y el término valencia, aunque se sigue usando por su fácil comprensión, ha evolucionado con los años y ahora se habla del término número de oxidación. El caso es que los elementos químicos están formados por átomos, como toda materia hija de vecino, y estos átomos, como se ha dicho antes, tienen electrones que orbitan en torno a un núcleo. Y además, estos electrones no están campando a sus anchas, sino que lo hacen por capas de energía. La capa o la órbita más cercana al núcleo solo puede contener 2 electrones, como mucho, la segunda capa 8, la tercera 18, y así sucesivamente. Y dentro de estas capas, o de casi todas estas capas, hay subcapas, así que bueno, pues esto se hace más complejo. El caso, como nos dice
la definición de valencia, es que los elementos químicos se enlazan con otros cuando sus últimas capas no están llenas. Y lo que quieren hacer estos elementos es que sus capas estén llenas, porque así estarán más estables energéticamente, como hemos dicho hace un momento. Por lo tanto, dependiendo de cómo sea el otro elemento con el que se van a emparejar en una reacción química, estos elementos cederán sus electrones, los que les sobran, de esa capa para quitárselos de encima y quedarse con la capa previa completamente llena, ¿no? Como si fuese ya su última capa, o pueden recibir electrones del elemento con el que se van a juntar para completar la capa que tienen incompleta, o pueden incluso compartir electrones con otros elementos para unirse, yendo los dos juntitos y complementados, lo que se conoce con el nombre de enlace covalente. Así que, ¿qué ocurriría con el elemento oxígeno del que nos hablaba Sachs? Decía que estaba en el mismo grupo, en la misma columna que el azufre, el selenio, y que no tenía nada que ver con ellos con respecto a ese mal olor. Pero sí que lo tenía que ver, o sí que tenía que ver con ellos con respecto a su valencia. Tanto el oxígeno como el selenio o el azufre, a cualquiera de ellos les faltan 2 electrones para tener su última capa llena de electrones. Y de eso se trata el orden en la tabla periódica. Pero, como esto no es tan fácil, porque si no ya se hubiese descubierto, inventado o creado hace mucho tiempo antes, por supuesto, y como podrías imaginar, eso no lo es todo tampoco. Mendeleev observó que cada elemento tenía una masa distinta, me refiero a nivel atómico. Un átomo de un elemento tenía una masa distinta y única, y no hay 2 elementos químicos cuyos átomos posean lo mismo en cuanto al peso. O sea, no es lo mismo, o sea, ninguno pesa lo mismo. Por lo que se podrían también ordenar por su masa atómica. Y conforme Mendeleev iba ordenando los elementos por la masa atómica, se daba cuenta que si leemos la tabla en horizontal, lo que él llamaba los periodos horizontales, veía cómo las mismas propiedades y valencias se repartían a intervalos regulares. Y esto era ya demasiado armónico, demasiada música celestial. Sachs descubrió esto de niño, yo de adulto. Sachs pasaba noches sin dormir preguntándose el porqué de esta organización mágica. Y yo pasaba las noches pensando que tenía que ir, por desgracia, al día siguiente al colegio. Para él la tabla periódica era como un crucigrama, como dice él, al que había que acercarse por las claves horizontales y verticales. Solo que era un crucigrama muy especial. No era una elaboración puramente humana, como los crucigramas, sino que la tabla periódica reflejaba un profundo orden de la naturaleza, pues mostraba todos los elementos dispuestos en una relación fundamental. Así que de todo esto se dio cuenta Mendeleev, ordenó un secreto que había en la naturaleza, que ésta guardaba para ella, de la misma manera que se conoce ahora la cadena de proteínas de nuestro ADN y se está desentrañando el genoma humano. Así que ¿cuántos secretos guarda más la naturaleza aún y no llegamos a conocer todavía? Pues muchos más seguramente de los que conocemos. Son códigos impresos en ella misma, en la naturaleza, que si los descubrimos, pues podrían explicar su comportamiento, su propósito de existir y también el propósito de existir de los animales y de nosotros, ¿no? O sea, en general de toda la naturaleza.
Bueno, hay gente que no puede dejar de intentar saber qué hay detrás de ella, y otros se conforman con disfrutar del mundo sin tener la intención de conocer sus secretos. Y otros, pues, no son capaces siquiera de saborear lo más sencillo. Y bueno, y otros, en este caso otras ideologías, pues te matan de hambre, enfermedad, a diestro y siniestro. Y bueno, pues el jardín de Mendeleev fue ese, precisamente, la tabla periódica. No sé cuánto tuvo que mancharse las manos con los diferentes elementos, cuántos descubrió a base de manipulación de tierras, de lixiviaciones o de trabajo de laboratorio, cuánto tuvo que aspirar y contaminarse. Lo que sabemos es que su jardín fue el mapa de los elementos que nos componen y componen el lugar en donde vivimos. Y entre esos componentes de la tabla periódica hay, como no, algunos que emiten radiación, muy peligrosos, pero también muy útiles. Entramos ahora en un jardín muy especial, un jardín radiactivo, peligroso, misterioso, mortal, pero también curativo. Y nuestra heroína no es otra que Madame Curie. Veamos cómo nos la introduce Sachs. Mi madre trabajaba en muchos hospitales, incluyendo el Hospital Marie Curie de Hampstead, un hospital especializado en tratamientos con radio. De niño yo no estaba seguro de qué era el radio, pero comprendía que poseía poderes curativos y podía utilizarse para tratar diferentes enfermedades. Mi madre decía que el hospital poseía una bomba de radio. Yo no había visto fotos de bombas. Yo había visto fotos de bombas y leído acerca de ellas en mi enciclopedia infantil, y me imaginaba esa bomba de radio como una gran cosa con alas que podía explotar en cualquier momento. Menos alarmantes eran las semillas de radón que se implantaban en los pacientes, agujitas de oro llenas de un misterioso gas. Y en un par de ocasiones trajo mi madre ya a casa alguna de estas agujitas ya gastada. Yo sabía que mi madre admiraba enormemente a Marie Curie. La había conocido personalmente y me contaba, siendo yo muy pequeño, que los Curie habían descubierto el radio y lo difícil que les había resultado, pues habían tenido que utilizar toneladas y toneladas de pesado mineral para obtener una diminuta pizca del elemento. Hay muchas biografías sobre la vida, sobre Madame Curie. Yo he leído dos de ellas, la que escribió su hija Eve Curie. Bueno, precisamente esta biografía a Sachs se la regaló su madre cuando él tenía 10 años. En mi caso, yo la compré cuando tenía 43. Además, la compré y la leí después de haber leído otra. Está totalmente desde una perspectiva distinta, pero muy bonita, que es la historia que contó Rosa Montero en su libro La ridícula idea de no volver a verte, en la que no solo habla de Curie, sino de su propia experiencia frente a una pérdida personal. Bueno, creo que este libro de Rosa Montero ya lo mencioné en alguno de los episodios anteriores del podcast. Y te iba a hacer una pregunta. ¿Sabes lo que es la pechblenda? Bueno, pues es una variedad de la uranita, y la uranita es la piedra de la que se extrae el uranio, al menos es su principal mena,
Pero la pechblenda es una variedad impura que se encuentra mezclada con areniscas y fluidos que también contienen vanadio, sulfuros y otros elementos. Bueno, pues Marie Curie y su esposo hundían las manos en sacos y sacos de residuo de pechblenda extraídos de una mina e inhalaban vapores de ácidos de este producto, ¿no? Su objetivo era, usando sus manos y varas de hierro grandísimas para agitar montañas de este material, más altas que ella muchas veces, el de ir purificando la mezcla y pasar de una masa alquitranada a soluciones incoloras cada vez más concentradas, es decir, cada vez más radiactivas. Trabajaba, como hemos dicho, con su marido, Pierre Curie, y bueno, los dos tuvieron luego pues que pagar un precio muy alto, ¿no? Ya Becquerel, Antoine Henri Becquerel, el descubridor de la radioactividad y que compartió premio Nobel con el matrimonio Curie, había anunciado a la comunidad científica de la existencia de la radioactividad y parece ser que no le hicieron mucho caso. Sin embargo, los Curie sí, se quedaron fascinados por el descubrimiento del uranio y de sus propiedades. Se preguntaron si, aparte del uranio, habría otras sustancias que emitieran rayos similares, así que se pusieron a buscar, pues eso, sustancias, no solo las que eran fluorescentes, que es por donde Becquerel buscó, sino por otras de masa atómica elevada, y vieron que el torio también era radioactivo. Pero siguieron investigando y se dieron cuenta que a veces las mezclas de elementos eran más radiactivas que los elementos puros en sí mismos. La misma pechblenda, que los Curie trabajaban a espuertas, mojándose en ellas, impregnándose en ellas y respirando sus polvos, era mucho más radiactiva que el uranio. Veamos qué nos dice Sachs. Siguieron analizando su residuo de pechblenda y en julio de 1898 consiguieron hacer un extracto de bismuto 400 veces más radioactivo que el propio uranio. Sabían que la espectroscopía podía llegar a ser miles de veces más sensible que el análisis químico tradicional, por lo que acudieron a Eugène de Marsay, un eminente especialista en espectroscopía de tierras raras, para ver si podía obtener una confirmación espectroscópica de su nuevo elemento. Para su decepción, ninguna rúbrica espectroscópica nueva pudo obtenerse en ese momento. No obstante, los Curie escribieron lo siguiente: creemos que la sustancia que hemos extraído de la pechblenda contiene un metal todavía no observado, relacionado con el bismuto por sus propiedades analíticas. Si se confirma la existencia de este nuevo metal, lo llamaremos polonio, por el nombre del país de nacimiento de uno de nosotros. Además, estaban convencidos de que había otro elemento radioactivo a la espera de ser descubierto, pues la presencia del polonio solo explicaría una parte de la radioactividad de la pechblenda. Por tanto, descubrieron el polonio. Madame Curie era polaca. Pero, como dice Sachs, sabían que tenía que haber otro componente más. Los resultados de la espectroscopía presentaban líneas de colores no vistas antes, y a este nuevo elemento le llamaron radio. Como acabamos de decir, el matrimonio Curie compartió Nobel de Física con Becquerel en 1903, pero es que Madame Curie recibió otro premio Nobel un poquito más tarde, en este caso de Química, en 1911. A cualquier cosa le llaman empoderamiento hoy en día, ¿verdad? Pues en 1903 recompiló Madame Curie sus trabajos en lo que sería su tesis doctoral,
que se tradujo al inglés y que la madre de Sachs consiguió que su hijo Oliver, siendo un niño, lo leyese. Bueno, Sachs no se queda en este capítulo sobre Curie, no se queda solo en la descripción de su hazaña. Esto es algo, bueno, que pertenece a la historia y que se puede encontrar en cualquier otra reseña que se haga de ella. Lo verdaderamente importante que hace Sachs en esta parte de Tío Tungsteno, que corresponde al capítulo de Curie, es describir lo asombrado que él estaba siendo niño cuando leía y observaba lo que todos estos elementos químicos eran capaces de hacer debido a sus cualidades químicas y físicas, cómo olían, qué colores tenían. No es de extrañar que aun con el paso de los años y su devoción por la biología, los helechos, el mundo marino y por supuesto las personas con déficits cognitivos y retrasos, Sachs, digo, no es extraño que siguiese sintiendo o se siguiese sintiendo más a gusto entre las piedras inorgánicas que entre los animales o personas. Bueno, y es que escuchamos la palabra radiación y nos echamos a temblar, ¿verdad? Nos da miedo porque es algo imposible de contener si se libera, no es como un sólido, un líquido que sí se pueden contener en un recipiente. La radiación es ese terror que lo atraviesa todo o casi todo. Nos viene a la cabeza la energía nuclear, que junto a la maldad del hombre podría acabar con todo lo que vive en este mundo, aunque quizá no con las cucarachas, ¿verdad? Como se suele decir. Pero también, sobre todo, usamos las radiaciones de estos compuestos para el bien. Y me refiero en general a la radiación como tipo de energía que liberan los átomos en forma de ondas electromagnéticas, ¿no? Como los rayos gamma o los rayos X. O partículas, ¿no? Como las partículas alfa, las beta o los neutrones. Las aplicaciones de las radiaciones se basan en la interacción de la radiación con la materia y su comportamiento con ella. Y los materiales radioactivos y las radiaciones ionizantes se utilizan ampliamente en medicina, en la industria, en la agricultura, también en la docencia y, por supuesto, en la investigación. Bueno, en medicina, y esto pues yo creo que lo sabemos todos, el uso de radiaciones se encuadra en la aplicación de técnicas de radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, ¿no? ¿Quién no se ha hecho una radiografía de rayos X? Y bueno, sabemos que los radiólogos se parapetan dentro de una cabina para no estar expuestos a las radiaciones ionizantes, ¿no? Algo que, bueno, no nos afecta si nos hacemos de vez en cuando una radiografía, pero claro, al que trabaja con ellas todos los días de su vida, pues sí que le acabaría afectando. Como ocurrió con los Curie. Los Curie murieron a causa de las radiaciones por haber estado manipulando aquellas grandes masas de tierras radiactivas. Tuvieron una muerte lenta y dolorosa, aunque el marido de Curie, estando ya enfermo, fue atropellado por un coche, si no recuerdo mal, y murió ahí, en ese atropello. Nos suena al concepto de medicina nuclear, ¿verdad? Lo hemos comentado antes, ¿no? Es una especialidad médica que incluye la utilización de material radioactivo en forma no encapsulada para el diagnóstico, para el tratamiento y la investigación. También podemos hablar del uso del ámbito industrial, ¿no? Cuando se hacen radiografías con rayos gamma para ver el interior de los materiales o de las soldaduras, pues también estamos usando radiación. Y bueno, pues también hay aplicaciones de las radiaciones ionizantes en la agricultura y en la alimentación, por ejemplo, para determinar la eficacia de la absorción de abono por las plantas y determinar la humedad de un terreno y así poder optimizar los recursos hídricos. Bueno, pues fíjate todas las aplicaciones más allá de la bomba atómica, ¿no? Y bueno, pues así avanza la ciencia, el desarrollo, de forma continua, de vez en cuando de forma discreta, generando saltitos cualitativos. Pero detrás de toda esta investigación,
Evidentemente está el esfuerzo de muchos, las historias de vida de todos, la salud gastada, las horas de trabajo, las conversaciones con colegas y las noches sin dormir. Nosotros, los usuarios, solo vemos el producto final en forma de abono o de radiografía o de teléfono móvil. Y yo creo que si los niños y los jóvenes en edad escolar supieran que la parte humana, supieran de la parte humana, ¿no? Por lo que tiene de coraje, de ilusión, de esfuerzo y de aventura que hay detrás de la ciencia, pues estoy seguro de que se interesarían más por ella. Pero ¿de qué sirve saber tanto, no? Si luego se te muere una amiga porque su gobierno está peleado con el resto del mundo. En fin, espero que te haya resultado interesante el jardín de Mendeleev, también el de Curie. Son jardines distintos, jardines que son mapas en el caso del primero, y jardines pantanosos y mortales, pero fascinantes en el caso de la segunda. Bueno, sigamos caminando, cada uno, ¿verdad?, con lo suyo, a cuestas y a su manera. Cuídate y hasta el próximo episodio.